Ya, chiquillos, buenos días nuevamente, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a continuar resolviendo la guía 4 y además vamos a dar un tiempito para la retroalimentación de la prueba 2, ¿ya? Que llegó, les debería haber llegado ayer un correo con su nota y si no me equivoco, como una pequeña retroalimentación. Igual a los que me pidieron, yo se las voy a enviar, ¿ya? Pero tenemos el correo que manda Matemar. Y con eso también se genera un archivo grupal de todo el curso, los ejercicios que más les costaron, y eso si alcanzamos hoy día lo vamos a revisar, ¿ya? Ya me llegó a mí a mi correo. Ya, vamos a partir repasando el ejercicio 3 hasta el 6. 3, 4, 5 y 6 hoy día, ¿ya? Primero el ejercicio 3 nos dice, Manuel compró un auto en 6.800.000. Al finalizar cada año de uso, su precio se valoriza un 5% de acuerdo a un estudio de mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar la función exponencial asociada, ¿ya? Recuerden que vimos el lunes, ¿cierto? La función exponencial van a ser de esta forma. A por B elevado a X, ¿cierto? De esa forma, donde A y B son constantes, ¿cierto? Son números, y la X es la variable que va a cambiar. Importante, para entender la función tenemos que entender que el A es el f de 0 o valor inicial, según corresponda en la función, ¿cierto? Porque si la función parte en t igual a 0 o en x igual a 0, sería como un valor inicial. Ya, en la mayoría de los ejercicios va a pasar así. Si no, simplemente es f de 0, que sería como el coeficiente de posición o el coeficiente c de la cuadrática, es como análogo a eso, ¿cierto? Donde parte la. Y b es la base de la potencia que implica por cuánto se va multiplicando cada vez, ya de acuerdo a cómo sea el problema. Entonces, ¿qué tenemos? Si es que la base es mayor que 1, vamos a tener un crecimiento, ¿cierto? Va a ser creciente la función, pero si la base está entre 0 y 1, entonces cada vez se va a ir multiplicando el número por 0, algo, y cuando yo multiplico por 0, algo, achico un número. Entonces se va a ir achicando el número, ¿cierto? Entonces sería un decrecimiento, ¿ya? Y eso es todo lo que nosotros tenemos que saber, ¿ya? En general las funciones exponenciales son bastante simples de trabajar si nosotros entendemos bien esto, ¿ya? En cambio en la cuadrática, aunque uno entienda, tiene que saberse varias fórmulas, tiene que hacer varios procedimientos a veces para encontrar una cosa, entonces es más engorrosa. Ya, no es que sea más difícil o más fácil, pero es más engorroso. En este caso, el estudio es como súper simple. Ya no hay que aprenderse muchas fórmulas ni sacar como grandes cosas, sino que como eso nomás es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces vamos a ver el ejercicio 3 para entender aquí lo del decrecimiento. Ya, este caballero entonces compró el auto de precio inicial, porque él compró el auto en 6.800.000. 6.800.000, ¿ya? Al finalizar cada año de estudio, cada año de uso, su precio se desvaloriza en un 5%. Entonces, baja un 5% cada año. Entonces, A, que es el valor inicial, ¿cuánto sería en este caso? ¿Cuál es el valor inicial? Muy bien, cariño, ¿cierto? 6.800.000.
800.000, o también podríamos ponerlo como 6,8 millones de pesos. También, depende como usted quiera escribir la función, ¿ya? Ahora, si baja 5% cada año, acá está la pregunta más difícil. Si esto baja 5% cada año, ¿cuánto vale B, la base de la potencia? A ver quién puede saber eso. Ya, está bien el 0,05, Karina, porque eso es lo que es el número asociado al 5%, pero fíjate, eso es lo que baja. Yo quiero calcular en cuánto queda el auto. Entonces, debería multiplicar por cuánto. Tengo una toma, 100%. Lo que baja es lo que dice Karina, que es 0,05. Pero lo que queda es lo que yo quiero saber. ¿Y cuánto es lo que queda entonces? ¿Cuál sería el número que iría acá? Exacto, Andrés. Muy bien. 0,95. ¿Cierto? Porque se va un 5%, chao, y me queda un 95%. Por eso es importante pasar la variación porcentual, porque la vamos a ocupar. Ya, yo les dejé un material igual, lo vimos un poquito en la clase pasada y les dejé algunas clases ahí de repaso. Y si no, bueno, hay material por todos lados, pero tenemos que entender esto, ¿ya? Porque lo vamos a estar ocupando. Entonces, si el auto baja 5% cada año, y f de x me dicen la función b de x que va a calcular el precio del vehículo. Entonces, el precio del vehículo va quedando un 95% del anterior cada vez, ¿ya? Por eso trabajo en el 0,95 y no con el 0,05, porque eso es lo que se fue y a mí me interesa lo que me queda, que es esta porción de aquí, ¿cierto? Eso a mí me interesa. Entonces, mi base 0,95. Claro, pero eso es para un año. Estamos buscando la función en general. Recuérdate que esto va todos los años. Entonces, necesitamos saber la función, no el precio del otro año solamente. ¿Ya? Porque lo podemos sacar con calculadora, pero interesa esto, ¿ya? Que es un 95% del anterior. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que va a ir bajando siempre el 95% del año anterior. ¿Ya? Ahí está la gracia de la variación porcentual en este tipo de funciones. Porque no es que, ponte tú, si vale 1000, debería bajar ¿cuánto? El 5% de 1000 son 50, ¿cierto? Baja 50, quedan 950, ¿cierto? Entonces, si tengo 1000, baja el 5%, le voy a quitar 50 y va a quedar en 950. Pero ahora, para el nuevo, yo le bajo el 5%, pero no de 1000, sino de esto. Ya es como una foto de cada momento. Saco el 5% de 950 y me queda eso. ¿Ya? Ahora, bajo el 5% de esto y así sucesivamente. Entonces, siempre se va a ir multiplicando por 0,95. Ya es como cuando nosotros tenemos las bacterias que van creciendo al doble, no crecen el doble de lo que había al principio, sino el doble de lo que hay en ese momento. Cada vez se va duplicando. Acá lo mismo, va a ir bajando el precio, pero respecto del precio que estamos observando en ese momento. Ya por eso se va multiplicando cada vez por 0,95. Importante eso porque algunos creen que es como fija la baja. No, no es fija. Va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el precio. Siempre se calcula respecto
del precio que hay en ese momento, ¿ya? Entonces, la función p de x sería inicial por base elevado a x, 6.800.000. Si alguien quiere hacerla con 6,8 y decir que son los millones, también es válido. 6.800.000 por la base 0,95 elevado a x. Ahí tengo mi función armada, ¿ya? Entonces aquí la clave es entender bien esos dos parámetros. El parámetro A, que es como el inicial o donde cruza el eje Y, y la base, que es cómo va a ir variando esto. Si va a ir subiendo, va a ser mayor que 1. Si va a ir bajando, va a ser entre 0 y 1. ¿Ya? Recuerden que no puede ser 0, no puede ser 1, no puede ser negativo. Siempre va a ser algo positivo. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, hasta acá? Ya. Hola. Ya, entonces ahora nos piden que grafiquemos. Grafiquemos, que demos coordenadas de algunos puntos y grafiquemos. Entonces, vamos a hacer un gráfico, ¿cierto? A la función para que se entienda el gráfico. 6 millones, 5 millones, 4 millones, millones, un millón y finalmente 0. ¿Ya? Entonces, acá tenemos T, que son los años transcurridos, y acá tenemos, o X, perdón, X años transcurridos, y acá tenemos P de X, precio de la precio. Ya poner los nombres de los ejes y veamos los puntos, ¿cierto? B de 0, el precio inicial era 6.800.000, ¿cierto? Entonces está por acá, ¿ya? Después, como dijo el compañero, al siguiente año vale 6.460.000. 6.460.000. Yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá, 20. Ya. Entonces, al año 1 valen 6 millones, al año 1 vale 6.460.000, por ahí, ¿ya? Al año 2 vuelvo a multiplicar por 0,95 y vale 6.137.000, algo ahí, ¿cierto? Y después, por ejemplo, al año 10 vale 4.411.000, por acá, ¿cierto? Y después al año 20, 2.437.704. Aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar mi función? Decreciente. Este auto va a partir en un cierto valor, se va a ir desvalorizando cada vez más aceleradamente, ¿cierto? Hasta llegar a un valor que es prácticamente cero. Pero teóricamente nunca es cero, ¿cierto? Porque no va a tocar el eje X, la exponencial. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillos? Ya.
Vamos a ver el siguiente, entonces. Voy a ir un poquito más rápido porque este era como el de recordar. Ya. 4. Se ha proyectado que dentro de 10 años la población en millones de habitantes de una ciudad se podrá determinar con la función exponencial. Y ahí, chiquillos, la diferencia con esto que habíamos hecho es que la base es una E. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Me dicen que la población PDP es 0,65, 0,65 E elevado 0,034 T. ¿Ya? Ojo con esta función. La voy a escribir acá para analizar. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estábamos acostumbrados al doble, al triple, la mitad, 95%. Oh, qué pero ahora tenemos esta E. ¿Ya? ¿Qué es esa E? Es el número de Euler. Se escribe Euler, por eso. Una E. ¿Ya? Él descubrió que en la naturaleza se suelen dar los fenómenos con esta base, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay poblaciones de ciertos animales, cierto contagio de virus, este tipo de cosas, se pueden modelar por este tipo de funciones exponenciales, ¿ya? La base E está súper presente en la naturaleza, fue descubierto el número, no es que alguien dijo así como, oh, inventaré un número para que sea una base y fastidiar a los estudiantes. No, no fue así, porque es muy fastidiosa porque no se confunde, ¿ya? Sino que se descubre que en la naturaleza está constantemente esta base. Ya cuando estudian distintos fenómenos, se pueden expresar en general en términos de esa base, ¿ya? Así que es como un número bien importante. En términos prácticos, para nosotros es un número, ¿ya? Y está en mi calculadora. Está, por ejemplo, yo la tengo arriba, como acá, arriba del logaritmo natural, por ahí dice una e elevado a x, ¿ya? Entonces con eso yo puedo hacer e elevado a x y la e va a ser 2,718281828 y después sí, es un número irracional, ¿ya? En términos prácticos nosotros lo vamos a usar solamente como base. Por favor no se compliquen, porque cuando yo no tengo calculadora esto es horrible, ¿cierto? Porque voy a tener decimales o lo voy a tener que dejar expresado, pero acá usted tiene calculadora y la calculadora trae específicamente la E. De hecho, anoche yo hice los ejercicios con la calculadora del celular y también traía la E. O sea, no es difícil con calculadora, ¿ya? Es un número más. Hagan cuenta que fuera un 3, un 4, un 2, un 0,8, no sé. ¿Ya? Pero es exactamente el mismo análisis, solo que ahora tengo que, para calcular, usar siempre calculador, ¿cierto? En los anteriores, no sé, pues si me decían el doble, yo eventualmente puedo calcular un doble a mano. Acá no. No tengo opción porque es un número irracional. ¿Y cómo voy a elevar yo un número irracional con lápiz y papel? Muy difícil, ¿cierto? Es la única diferencia, que vamos a tener que ocupar calculadora, pero el resto es todo igual, ¿ya? Y generalmente trae decimal en los modelos. De hecho, usted puede tomar, no sé, poner los datos de gente contagiada de coronavirus a Excel y generar la función, ¿ya? Y por eso se hacen las proyecciones, porque los expertos saben cómo se proyectan las epidemias usando esta base, ¿ya? Así que por eso se hacen proyecciones, no sé, de que van a ver cuando el Mañez dijo que vamos a tener 450.000, los vamos a atender y todo eso, porque él trabajó con esas proyecciones. ¿Y qué dijo el otro día? Todas las proyecciones que yo hice se cayeron como un pillo de naipes. Claro, porque efectivamente él había trabajado con la teoría que servía para otros países y que funcionaba muy bien con estos modelos, pero para el modelo de Chile no funcionaba, ¿cierto? Pero las proyecciones de que él hablaba eran funciones exponenciales, funciones lineales, ¿cierto? Trabajando con este tipo de base y con eso se hacen proyecciones y se usa muchísimo en ciencia esta base, ¿ya? Entonces,
como decíamos, que generalmente se usaba el crecimiento de poblaciones, ahí nos están diciendo que hay una población que se determina con esa función, ¿ya? Y nos ponen ahí la gráfica. En este caso, nos ponen la gráfica. La voy a hacer así re fea, ¿ya? Parte un poquito más rápida de eso y va. Entonces, acá tengo un punto que es E, 9,0.8. Tengo otro punto H, 90, 0, no, 9,87. 9,86. Ya, 9, 0,88. Ya, ahí es. Y me dicen, escriba en la gráfica nombre de la variable que corresponde a cada E. Entonces me decían que era la población en millones de habitantes y dentro de T años. Yo, esto es T, que son años transcurridos, ¿cierto? ¿Sí? Y la otra es P de T, que es la población en millones de habitantes. P de T, población, millones de habitantes. ¿Ya? Y tengo esos puntos. B, interprete las coordenadas de los puntos E y H. Entonces, en el punto E, ¿qué es lo que yo tengo? Que T vale 9 y P de T vale 0,88. Entonces, T es 9. ¿Qué significa eso? Que luego de 9 años, ¿cierto? Han transcurrido 9 años. Luego de 9 años, la población es de 0,88 millones, o sea, 880.000 pesos, ¿cierto? Porque tengo acá en millones y tengo 0,88, 0,88 por un millón, si a usted le cuesta verlo así de una, puede multiplicar 0,88 por un millón, me queda 880.000 personas, ¿ya? Y el punto H, lo mismo, solo que ahora esto es 90 y esto es 9,87. Gracias, sí, 80. Toda la razón. Siempre escribo cualquier cosa. 80,9.87 y ahí está. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿luego de cuántos años? Muy bien. Luego de 80 años, ¿cuánto es la población? Exactamente. 9.870.000. Eso es todo, ¿ya? Fijo, en su prueba viene una exponencial, así como adivinando lo que va a pasar. Va a venir alguna exponencial con E y le van a hacer interpretar puntos y sacar algo, ¿ya? Difícil que te hagan adivinar la función, porque eso no lo hace con Excel o con un estudio matemático más avanzado, así que va a ser como de dibujar función, interpretar. Pregunta, ¿cuál sería la población inicial acá? ¿Quién me puede decir cuál es la población inicial? Muy bien. ¿Karina? Sí, Karina. Me había borrado. Ya. Fíjense, la población inicial es el número que acompaña a la potencia, en este caso 0,65. Y como yo empiezo a medir en t igual a 0, en el año 0, en el momento 0, esa población inicial va a ser 0,65 millones, ¿cierto?
0,65 millones y eso es igual a 650.000 personas, ¿ya? Y finalmente me dicen, no finalmente, quedan varios. ¿Cuál será la población en 12 años más? ¿Cierto? Yo estoy en t igual a 0, entonces quiero saber para 12 cuál es la población. Y ahí, chiquillos, ustedes usan calculadora, ¿ya? Expresarlo y luego se saca con calculadora. En la D me preguntan cuál es la población en 12 años más. P de 12, 0,65 por E elevado a 0,034 por, ahí recién viene la X, el 12, ¿ya? Y eso imposible hacerlo a mano, imposible. O sea, ahí tendría que estar como 10 horas tratando de hacer la elevación de una base irracional a un decimal. No moriré de coronavirus, pero sí de resfriado. Entonces, 0,65 por. Y ahí tienen que ver cómo se hace el exponencial en su calculadora. ¿Ya? Practiquen con estas funciones que ustedes van a saber el resultado, porque está en la pauta y lo estoy dando yo. Practiquen bien porque después no vayan a estar en la prueba. ¿Y cómo se saca el elevado a algo? Se ha visto, se ha visto. Entonces, en este caso, generalmente uno pone la X y al tiro pone el exponente. 4 por 12. Ya, lo hice en mi calculadora y me dio 0,9774746, etc. ¿Ya? Me quedó eso. Entonces, no me quedaba. Ya. Eso va a ser mi población después de 12 años. Pero eso está en millones. Entonces, para pasarlo a unidad, yo le corro 6 lugares la copa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. ¿Cierto? Entonces van a ser luego de 12 años, hay 977.475 personas aproximadamente. ¿Sí? Porque eso era un decimal, pero aproximadamente van a ser 977.475. ¿Se entiende cómo se saca, chiquillos? Sí, perfecto. Ya acuérdense que aquí, calculadora, no se mareen con los decimales, que eso yo sé que les pasa, porque a mí me pasaba, a mis amigos le pasaba, a mis alumnos del PREU le pasaba, a todos nos pasa. Ya que uno ve los decimales y como que, ¡ah! Y claro, no, pues no hay que marearse porque la calculadora lo hace. Cuando yo estoy en PSU, sí, hay un decimal es sinónimo de dificultad, todo, ¿cierto? Pero acá que tengo calculadora. De hecho, es hasta más fácil porque no tengo que pensar yo, piensa ella, ¿ya? Así que tirarse la calculadora y, de hecho, cuando uno trabaja con esto en la vida real, trabaja con Excel, con Make, con MATLAB, con programas que calculan, ¿ya? Entonces, luego de 12 años, en la pauta sale un número un poco distinto, como que lo super aproximaron a 980.000. Yo lo quise dejar así, ¿ya? Y ahora me dicen, determine e interprete P de 30 sería 0,65 elevado a 0,034 por 30. Ahí va la E. Y eso queda 1,802,576, 596. ¿Por qué pongo tantos decimales? Porque como estos están millones, voy a correr la coma 6 lugares y me va a quedar el número exacto, ¿ya? Por eso pongo hartos decimales.
Por lo tanto, ¿qué significa? Que en 30 años más, ¿cierto? Porque P de 30 integra los años, entonces P de 30 sería en 30 años más, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corro la coma 6 lugares porque esto estaba en millones y me queda 1.802.577 personas aproximadamente. ¿Es cierto? Voy a tener una población de 1.802.577 personas. ¿Ya? Y la F es un poquito más difícil porque no hemos visto logaritmos. Vamos a ver en la guía final, ¿ya? Pero nos dicen observando la gráfica. Entonces ahí usted tiene que mirar la gráfica y ver en cuántos años se estima una población de 6 millones de personas, ¿ya? Y verificamos usando PDT. Si yo voy al número 6, que estaba porque estaba puesto en millones, ¿cierto? Entonces el número 6, está por acá, 6, voy, ¿no? Y veo que está más o menos hacia el ojo en el 35, al ojo, ¿ya? Porque me están diciendo, observando la gráfica, o sea, te están dando permiso para no calcularlo y mirarlo. Entonces tiene que cuadrar, ¿ya? Yo me fijo que eso es más o menos en el 65 años. Entonces, aproximadamente 65, ¿ya? Como me dicen, verifique utilizando PDT, ¿qué hago yo? Voy a sacar aproximadamente 65 años. Veamos cuánto es P de 65. P de 65, que sería 0,65 por E elevado a 0,034 por 65. Y eso me queda 5,9252, 9252, 15655. Entonces andamos cerca y veamos P de 66, que como me falta un poquito, ¿cierto? Me falta un poquito, quizás sea 66, veamos, ¿cierto? 0,65 exponencial 0,034 por 66, que me queda 6,130, 136, 909. Entonces estaba perfecta nuestra deducción, ¿cierto? Entonces va a ser entre 65 y 66 años. En ese momento se alcanza el número 6, que son la población de 6 millones de personas, ¿ya? Yo saqué, usando el logaritmo, el número exacto y es aproximadamente 65,37. 65,37, pero nosotros estamos viéndolo gráficamente. O sea, si me piden gráficamente, yo observo dónde está y puedo decir, ya estoy viendo los 65 y empiezo a probar. Ya no tengo que sacar necesariamente el logaritmo, se lo hice yo como para verificarlo nomás, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? ¿No? Ya. Entonces vamos a ver. Si se fijan, no era difícil lo de la exponencial a e, pero sí tengo que apoyarme en mi calculadora, ¿cierto? Si yo me apoyo en la calculadora, no es tan difícil que los otros ejercicios, solo que es una base distinta, una base irracional, ¿cierto? Hay que trabajar ordenado, pero es la misma lógica, ¿ya? Y siempre va a ser creciente, a menos que tenga negativos, como de repente hay cosas que traen negativos y ahí va a ser algo medio raro, ¿ya? Pero en general nosotros vamos a tener
funciones crecientes con la X. El índice de contaminación durante un día se puede estimar con la función exponencial I de X igual 60 e elevado a 0,07x, donde X corresponde a las horas transcurridas del día. ¿Cierto? Entonces tengo índice de contaminación en el momento X, en puntos, ¿ya? De 60e elevado a 0,07x, 0,07x, ¿ya? Donde X corresponde a las horas transcurridas del día. Perfecto. Y nos ponen ahí la gráfica. Voy a hacer pequeñita acá por espacio, ¿cierto? Y tenemos ahí, por ejemplo, que parte en, si se fijan, parte aquí en 60, porque ahí dice 60, ¿ya? Tenemos ojo, acá el dominio, no me lo preguntan, el dominio contextualizado. Sin embargo, yo puedo ver que ese dominio es de 0 a 24, porque son las horas transcurridas del día. Entonces yo automáticamente sé ese dominio sin que me lo estén mencionando. Ojo ahí. Hubo varios en la prueba que se equivocaron en dominio contextualizado. Y yo quedé así como, es lo más fácil, porque te lo dice. Es como traspasar la información que a uno le están dando. Me decía, en la prueba les decían que era los primeros 12 minutos, creo. Entonces, sí, eran como los primeros 12 minutos, los primeros 11 minutos, 10 minutos, tenían distintos, porque eran todas distintas, ¿ya? Pero les decían, les hablaban sobre, no sé, pongámosle 12 minutos. Entonces, si me decían los primeros 12 minutos, mi dominio era 0 a 12 minutos, ¿cierto? Porque, estoy acá, porque los primeros 12 minutos nomás que se consideran. Acá esta función es lo mismo, ¿cierto? Horas transcurridas del día, ¿ya? Las horas son desde 0 hasta 24, ¿ya? O sea, esta función corre desde acá hasta el 24 y después ya no corre, ¿ya? Porque hasta ahí se termina. Entonces, importante entender cuál número termine e interprete I de 17 y escriba las coordenadas en el gráfico. Entonces, veamos. I de 17 sería 60e elevado a 0,07 por 17. Y va la X, entonces ponemos el 17, calculadora, ¿cierto? Recuerden aprender a sacar esto con calculadora. Y me queda 19, no, 197,225. 197,225. Entonces, interpretación a las 5 de la tarde con calculadora, pues. Lo puse 60 por elevado a 0,07 por 17. Así. No sé si se alcanza a ver. 60 por exponencial, se pone la E, y en mi calculadora no se pone elevado a, se pone la E y al tiro se pone el exponente. Por eso les digo, revisen cómo se hace la suya, yo meto eso y hago eso y listo. Eso es todo el proceso que tengo que hacer. Por eso les digo que es muy simple, porque lo mete a la calculadora y ya se saca, se hace así. Y me da 197,220. ¿Ya? Entonces, lo difícil, entre comillas, no es eso, porque eso te lo hace la máquina, sino que hacer la interpretación, ¿cierto? Sería que a las 5 de la tarde, o lo vamos a poner de otra forma, hay, sí, tienes que revisar. De hecho, chiquillos, si es que no saben, busquen en Google cómo se hace para su calculadora.
para su modelo de calculadora, ¿ya? Si no lo encuentran, si no aprenden, me mandan una foto por correo, ¿ya? Y yo le puedo decir cómo creo yo que sería con su calculadora, ¿ya? Pero si tienen una Casio, si son millonarios, y tienen una Casio, no como yo que tengo una Kenley. Si tienen una Casio, usted pone Casio, el modelo exponencial en YouTube y le salen chorrocientos mil tutoriales de cómo sacar, ¿ya? De hecho, probablemente hasta venga en el manual de la calculadora, porque eso te enseña, hay como el manual te enseña a usar, ¿ya? Así que vean bien porque es súper simple de ocupar en general, pero tiene su forma. En la calculadora del celular, súper. En la calculadora del celular yo ponía y al tiro la calculadora me escribía eso. Entonces era como más simple. En la calculadora normal no me sale así. Tengo que poner pegado, tengo que poner así. Una y ahí tengo que poner el número. Entonces ahí ustedes tienen que ver cómo se hace en su propia calculadora, ¿ya? Porque puede haber formas un poquito distintas. En general se pone la y se pone al tiro el número, no se pone elevado, pero si usted pone elevado igual funciona, parece, ¿ya? Entonces, ahí nos da. A las 5 de la tarde hay 197 puntos de contaminación, ¿cierto? Porque era directo los puntos de contaminación. ¿Y qué me quedaba a las 17 horas? Que también puede llamarse las 5 de la tarde, van a haber 197 puntos de contaminación. Si yo pongo, no sé, por acá, 17, voy a tener 197,225, 97 puntos de contaminación, ¿ya? Ahora, observando la gráfica, estime el tiempo transcurrido para que el índice de contaminación sea de 120 puntos. Si yo miro ahí la gráfica, me doy cuenta que esto está más o menos por el 10. Si ustedes miran en la guía, vemos que eso aproximadamente es 10, ¿ya? Entonces, veamos, verifiquemos, y de 10, que sería 60 elevado a 0,07 por 10, y esto me queda 12, 120,080, 120, perdón, 80, 120,80. ¿Ya? Entonces, efectivamente, respuesta, aproximadamente a las 10 horas hay 120 puntos de contaminación. ¿Ya? Ojo, acá me decían, mire el gráfico y dígame dónde. Entonces yo miré el gráfico y me di cuenta que aproximadamente en el 10 comprobé que efectivamente aproximadamente a las 10 horas se va a ver esa contaminación. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Y nos queda el número 6. La próxima semana vamos a hacer el resto. Que nos dicen si tenemos una población de jabalíes, 1 año de edad, se introduce en una zona de caza. Yo leo eso y ya sé que van a ir bajando. Por algo, o sea, lo meten en una zona de caza, van a cazar a la gente, o sea, la gente no, van a cazar a los jabalíes y van a ir bajando. Es lo que estoy esperando. Pero veamos la función. El número n de t de los que aún quedan vivos, seguimos con el pesimismo, o sea, ya estoy casi segura de que van a ir bajando, se van a ir extinguiendo. Después de t años se puede predecir utilizando la siguiente función. n de t es igual a 100 por 0,9 elevado a t. ¿Van bajando o van subiendo el número de jabalíes, chiquillos?
¿qué dicen ustedes? Según esa función, ¿baja o sube? Disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo 0,9 como base. O sea, va bajando de a 10%. Esto va bajando el número de jabalíes cada vez, ¿ya? Si acá fuera 1, algo o para arriba, 2, 3, 5, ahí iría subiendo, pero no es el caso porque los están cazando, entonces va a ir bajando la población de jabalíes, ¿ya? Y me están, primero quiero al tiro ver la pregunta del gráfico, después hacemos el resto, ¿ya? Ahí nos ponen varios gráficos, nos dicen, ¿cuál de las siguientes gráficas esboza la función n de t? Y tenemos gráficos que son así. Gráfico 1, tenemos algo así, ¿ya? El gráfico 2, tenemos algo así, ¿ya? Luego, en el gráfico 3, que tenemos algo así, y en el gráfico 4, tenemos algo así, ¿ya? Entonces, vamos a pensar en cómo son estas funciones. Voy a marcar la función. Esta. Y ya. Entonces, veamos algo. Primero, nosotros con solamente mirar los parámetros ya podemos saber las formas, ¿ya? Primero, el parámetro A es donde corto al eje Y. Por lo tanto, si esto es 100, no puede ser ninguna de estas. ¿Por qué? Porque estas tienen un parámetro A que es negativo. Están cortando al eje Y más abajo del C, ¿cierto? Como en el subterráneo. Entonces, no podrían ser esa función porque en este caso su valor de A, del coeficiente como que acompaña la potencia y que me marca el punto de inicio, o donde la X vale 0, ¿cierto? Sería negativo. En este caso, mi valor de A, en estos dos casos, sí es positivo. A positivo, A positivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Sí o no? Confírmenme que lo entienden porque es relevante, tenemos que entender para sacar, ¿ya? Karina lo entiende, así que vamos a asumir que el resto también. Perfecto, Franco, gracias. Entonces, ya tenemos el valor de A, nos dice una cosa de la función, ¿dónde cruza al eje? ¿Ya? Y la otra parte de la función es la base, ¿cierto? Cuando la base es menor que 1, entre 0 y 1, la función va a ir bajando, como acá, baja, 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 sigue bajando. Bueno, mi dibujo es medio malo, pero sigue bajando, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a tener una base 0 y 1, y en este caso también, porque va bajando. Entonces, tengo una base entre 0 y 1, ¿ya? Por el contrario, acá va subiendo y acá también va subiendo. Entonces, nosotros dijimos que esas iban a ser las bases mayores que 1. Bases mayores que 1, ¿cierto? Porque va a subir. Independiente de si empiezan los negativos o empiezan los positivos, va a ir subiendo. Acá, independiente de si empiezan los negativos o empiezan los positivos, va a ir bajando. Los parámetros me dicen dos cosas distintas y yo aquí tengo todas las posibles combinaciones de, ¿cierto? Que A sea negativo o que sea positivo y que B sea entre 0 y 1 o que sea mayor que 1, ¿sí? Tengo todas las combinaciones
funciones posibles, ¿ya? En el caso de estos jabalíes, que van disminuyendo según 100 por 0,9 elevado a t, ¿cuál es la gráfica que corresponde a esa función? ¿Qué sería, chiquillos, en este caso? Ya, la compañera dice el 3, ¿los demás están de acuerdo? ¿Alguien más cree que es el 3? ¿Cuál sería, chiquillos? Los demás digan cuál creen que es. Si creen que es otro, igual digan. Sí, Andrés dijo que el 3. ¿Me creen? Ya, entonces, efectivamente, en este caso es el número 3. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un A que vale 100, por lo tanto, partimos con 100 rinocerontes, no, jabalíes. Partimos con 100 jabalíes y vamos bajando porque la base es 0,9. Y eso está entre 0 y 1. Como cuando éramos chiquititos íbamos al colegio, decíamos que eran los decimales, para nosotros eran entre 0 y 1, algo parecido, ¿ya? Entonces va a ir bajando. Ojo, puede haber una base que sea mayor que 1 y que sea decimal, sin confundirse con eso. Por ejemplo, esto podría ser, no sé, menos 3 por 2,8 elevado a x. De hecho, la base e es un decimal. Entonces, cuando estamos hablando de decimales mayores que 1, igual pasa, igual va creciendo, ¿ya? Cuando son entre 0 y 1, solo esos decimales son los que voy a ir bajando, como en este caso, ¿ya? Entonces sería la gráfica número 3 para nuestros jabalíes. Ahora, ¿qué tenemos? Nos dicen que primero definamos la variable dependiente e independiente. Entonces, la A, voy a tener la variable independiente, que es ¿qué cosa? El número de años, ¿cierto? Sería T años transcurridos. Siempre recuerden que que está el tiempo involucrado en un problema. Casi siempre va a ser la variable independiente porque el tiempo el tiempo no depende de algo, el tiempo pasa, ¿no? Independiente, no le pregunta nada, ¿cierto? Entonces, ojo ahí porque en sus varios las cambian, tengan harto cuidado. La independiente es la que yo podría manejar en algunos casos, y en otros es la que pasa sin depender de nada, como el tiempo, ¿ya? Y la dependiente va a ser N de t, que es la cantidad de jabalíes. Y la cantidad de jabalíes está en unidades, en unidades. Directamente la cantidad de jabalíes, ¿ya? B. Nos dicen si es correcto afirmar que el número de jabalíes aumenta. Ya lo contestamos, dijimos que no, porque la base es 0,9, entonces los jabalíes van a disminuir, ¿cierto? Los jabalíes disminuyen. La C ya dijimos que era la gráfica C, ¿cierto? Porque el A es mayor que 0, en este caso 100, y la base es 0,9, o sea, va a ir baja. Entonces ahí tenemos nuestra función.
La D nos dice, determine el número de jabalíes vivos después de 5 años. D. Jabalíes después de 5 años sería n de 5, y eso es 100 por 0,9 elevado a 5. También practiquen cómo hacer eso en su calculadora. Me queda 59,049. 59,049. Por lo tanto, respuesta, a los 5 años habrá 59 jabalíes vivos, ¿cierto? Va bajando. Va a haber 59 jabalíes vivos. Y finalmente la E, me dicen, ¿cuál es la cantidad máxima de jabalíes que se podrán observar? ¿Cuál es la cantidad máxima, chiquillos? 100, ¿cierto? ¿Por qué? Acuérdense que esto iba bajando. Entonces, respuesta va a ser 100 jabalíes, eh, que es la cantidad inicial, ¿cierto? La cantidad inicial, porque yo tengo 100 jabalíes y después comienzan a bajar. Y como, bueno, y no tengo tiempo negativo, alguien podría decir ya, pero esto era así. Para acá, para el negativo, voy a tener más, sí, pero no se puede porque estamos hablando de un problema cuyo dominio empieza en el cero, ¿cierto? No hay como tiempo negativo porque llegan en un cierto momento y ponen 100 jabalíes, ¿ya? Entonces, yo no tengo t negativo, la función en realidad es así, ¿cierto? Solamente empiezo con 100 y de ahí empiezo a medir y va a ir bajando hasta que se extingan los jabalíes, ¿ya? Una posible pregunta es ¿cuándo se extingue? Entonces usted tiene que ir probando hasta cuándo esto va a llegar casi a cero, ¿ya? Y cuando te llegue a uno, ya el año siguiente ya no va a haber ninguno porque van a haber matado a ese uno, ¿ya? Entonces va a ir bajando. Así que lo máximo en este caso va a ser 100, que es la cantidad inicial porque no tengo nada hacia el negativo. Qué triste, ¿cierto? Pero así es, se extingue. Ya, dudas, bueno, que es un ejercicio y no es la realidad, aunque en otros países, los orangutanes, ellos están extinguiendo y es súper triste porque sacan como los aceites de palma, ¿no? Los sacan de su hábitat y es súper triste. Entonces uno no tiene que comer cosas con aceite de palma. Porque a veces uno cree que por comer así como vegetariano no está perjudicando a los animales, pero es súper triste porque hay cosas que son vegetarianas, pero igual los perjudican, como el aceite de palma o la oleína de palma, que además hacen, bueno, la oleína de palma hace mal a los bebés. Entonces es como súper triste, pero bueno, cosas de la vida, hay que fijarse que come uno. Entonces, chiquillos, con harto cuidado, revisar bien cuál es su A, cuál es su B. Tener siempre eso bien claro porque así van a sus preguntas y así es como ustedes están realmente entendiendo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Quiero dejar unos minutitos para revisar la retroalimentación de la prueba. Son preguntas que a ustedes igual les van a hacer después en su examen. Entonces quiero ver las que estuvieron como más descendidas, ¿ya? Y probablemente las escriba y se las suba también, pero ahora quiero hacerlas como rápidamente. Yo sé que esto ya lo hicieron, así que podemos ir más rápido, ¿ya? Primero, me dicen que el gráfico representaba las utilidades de una empresa en millones de pesos. Puede que probablemente no sea igual a su gráfico, porque es una forma distinta, ¿ya? Según el tiempo en años que transcurre desde que se inició un negocio. Entonces tenemos en 0, 12 y 20. Tenemos algo así.
así, 0, 12, y me ponen el punto, me ponen el punto 3,27. Voy a poner A 3,27. O sea, ahí tengo mi... La A me dicen, escriba en el gráfico el nombre que le corresponde a cada eje, indicando su utilidad de medida, ¿cierto? Entonces, el eje de abajo, ¿cierto? Era el tiempo en años desde que se inició un negocio. O sea, acá sería T, tiempo transcurrido desde inicio del negocio. Y puede ser hasta que es en años. Sí, tiempo en años, desde que se inició un negocio. Y el eje, que en este caso sería, podría ser lo vamos a poner UDT, que son las utilidades, que está en millones de pesos. Eso sería, ¿ya? Interprete el punto A del gráfico. Entonces, el punto A me dice que T es, y la utilidad es 27. ¿Qué significa eso? A los 3 años de iniciado el negocio, ¿cierto? Hay 27 millones de pesos de utilidad, ¿cierto? 27 millones de pesos de utilidad. ¿Ya? Y observando el gráfico, estime cuándo se logra una utilidad de 20 millones de pesos. Y aquí es donde muchos se equivocaron. De 20 millones de pesos. Ya, fíjense. En este gráfico, nosotros tenemos dos puntos donde se logra la utilidad al ojo, ¿cierto? Porque decían, observando el gráfico, donde hay una utilidad de 20 millones de pesos. ¿Que son qué puntos? En el 2 y en el 10. Muchos pusieron solamente el 2 y eso es un error porque esto es simétrico. En este caso tengo el 2 y tengo el 10. Por lo tanto, respuesta C, a los 2 y 10 años hay 20 millones de utilidad. Ya recuerden que las cuadráticas son simétricas, van a ir subiendo, tener un vértice y bajar, por lo tanto van a pasar 2 veces por cada punto, excepto por el vértice que pasan una sola vez, o ir bajando y después subiendo, y lo mismo, así que son 2 puntitos, ¿ya? Número 4, que aquí también hubo algunos datos. Número 4 es el de la temperatura. Entonces, me dice, de hecho, aquí yo caché los que habían copiado o tratado de copiar, porque ponían otros números nada que ver. Así como, lamentablemente, toda la gente que trató de poner respuestas de otra gente le salieron mal. Y así que, ojo ahí, chiquillos, aprendan a hacer las cosas, no copien, porque primero se nota y segundo les va a salir mal, porque son otras formas, son otros números. Entonces ahí uno se da cuenta y eso está todo mal, toda esa pregunta está mal, ¿ya? Durante un experimento se midió la temperatura de un líquido durante los primeros 10 minutos. Se sabe que la temperatura inicial es de 14 grados Celsius. Al hacer el análisis resultó que el valor de la temperatura en grados Celsius depende del tiempo transcurrido desde que se inició el experimento en minutos tal como lo muestra el siguiente gráfico. Entonces, tenemos ahí una gráfica
ser algo más o menos así, ¿ya? Donde hay puntos que a mí me interesan. El punto 0,14 y el tiempo me interesan, en este caso, el punto 2 y el punto 7. ¿Sí? Y esto es la temperatura, ¿ya? Esos tres puntos son los que a mí me interesan, ¿ya? Primero, el dominio contextualizado va a ser, me dicen ahí, los primeros 10 minutos, va a ser 0 a 10 minutos, ¿ya? Eso en general no fue difícil, pero acá sí que fue lo difícil porque teníamos que descubrir cuál era la función que estaba acá, ¿ya? ¿Qué es lo que les dije yo? Yo les dije, chiquillos, tomen las raíces, en este caso yo veo que la primera raíz es 2 y la segunda raíz es 7 y hagan x menos x1, x menos x2, ¿ya? Esa sería mi función. También puede ser, o sea, de hecho, puede pasar que esté multiplicada por algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer x menos x1 por x menos x2 y voy a verificar que calce con el punto que está acá en C, ¿ya? Yo no les hice mucho énfasis en este punto porque quería que entendieran esto primero, que en general siempre calza con esto, pero puede pasar eh, que necesite multiplicar por A, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? X menos la primera raíz, X menos la segunda raíz, ahí está, ¿ya? Me queda X cuadrado menos 2X menos 7X, X cuadrado, menos, bueno, lo hice al revés, menos 7X, X cuadrado menos 7X menos 2X más 14. Reducimos términos, X cuadrado menos 9X más 14. Entonces, hacemos X menos la primera raíz, X menos la segunda raíz, multiplicamos, reducimos términos, nos dio esta expresión. ¿Qué hago con eso ahora? Verifico que esto corresponda con esto. En este caso, sí corresponde, ¿cierto? Supongamos que esto hubiera estado acá en el 28. Supongamos que hubiera estado en el 28. Entonces, ahí mi función sería 2 veces esto, porque para que me dé 18 tengo que tomar el doble. Habría sido 2x cuadrado menos 18x más 28, ¿cierto? Ahí yo veo con el coeficiente c como calza, porque esto va a ser así, ¿cierto? A, 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 pero en este caso, como ahí está el 14, en mi función, no tengo que multiplicar por nada, por lo tanto, en este caso, el A vale 1, y mi función va a ser x cuadrado menos 9x más 14. No tuve que multiplicar por nada ni ajustar con nada, porque justo quedaba acá en el 14. Chiquillos, es la forma más simple. Algunos tomaron la otra forma, que era con sistemas de ecuaciones. Esa forma también sirve y es súper buena cuando usted tiene otros puntos que no son las raíces. Cuando yo te doy, por ejemplo, un punto acá, un punto acá y un punto acá, ahí el sistema de ecuaciones me funciona sí o sí, ¿ya? Y no tengo otras cosas. Pero cuando te da las raíces, lo más fácil, chicos, es hacer esto de las raíces. Es muy fácil. Porque usted toma la primera raíz, x menos esa raíz, x menos la segunda, multiplicar y después verificar si es que necesito multiplicar por algo más para que calce con el tercer punto y ya. ¿Ya? Nada más que eso, chiquitos. ¿Sí? ¿Les quedó claro a los que no sabían cómo hacerlo? ¿Algunos me habían preguntado? ¿Se entiende, chiquillos?
Entonces, ojo ahí. Acuérdense que en este video está la explicación, para que después cuando estén para el examen, se acuerden de dónde es. ¿Ya? Y finalmente, la número 5, me dicen que las revoluciones por minuto, o RPM, del motor de una moto están dadas por la función f de x igual x cuadrado menos más 230, no, menos x cuadrado más 230, menos x cuadrado más 230, ¿ya? Donde x corresponde a la velocidad de la moto en kilómetros por hora. Entonces, esto más o menos va a ser así, ¿cierto? Como no tengo c, no hay nada ahí, más 0, esto va a partir en 0, ¿cierto? Al ser este negativo, va a ir subiendo y después va a bajar. Siempre es bueno esbozarse la gráfica de acuerdo a lo que uno tenga, porque con eso yo más o menos puedo saber lo que me están preguntando, ¿cierto? Me dicen si f de x es 12.136, o sea, tengo 12.136, me dicen determínelo ustedes e interpretenlo. Serían puntos, ¿cierto? Porque es una función cuadrada. Entonces me dicen cuando menos x cuadrado más 230x es igual a 12.136 menos x cuadrado más 230x menos 12.136 igual a 0. Puedo multiplicar por menos 1 para que me quede positivo acá. Ahí está, ¿ya? ¿Qué números serían eso? Es difícil. Es súper difícil de factorizar, ¿ya? ¿Se lo puede factorizar? Sí, bacán si lo encuentran. Pero si no, ¿qué hago yo? Aplico la fórmula, ¿cierto? En este caso tengo A igual 1, B igual menos 230 y C 12.136. Entonces, ¿qué hago yo? X igual a 230 más menos raíz de 230 al cuadrado menos 4 por 1 por 12.136 partido por 2a, que sería 2. Entonces eso sería 230 más menos 230 al cuadrado menos 4 por 12.136. Y eso me queda raíz de 4.356 partido en 2, 230 más menos 66 partido en 2. Entonces, ¿qué tengo? X1, 230 más 66 partido en 2 y X2, 230 menos 66 partido en 2. ¿Cierto? Este me da 148 y 230 menos 66 dividido en 2, 82. ¿Ya? Entonces ahí tengo mis raíces. Podía factorizar, pero ¿quién se va a dar cuenta que eso es 82 por 148? O sea, nada, ¿ya? Pero funciona. Si usted de alguna forma se da cuenta de que estos dos sumados le dan 230, multiplicados le dan 12.136, felicitaciones. El resto de los mortales no podemos, así que ahí aplicamos por, ¿ya? ¿Qué significa eso? Entonces, ahí tengo mi X1 y aquí tengo mi X2, pero tengo que interpretar resultados. Entonces, ¿qué significa? Escribirlo acá. Respuesta a los 82 y 148 kilómetros por hora. La moto, sí, una moto. La moto tiene 12.136 revoluciones por minuto. Bueno, el motor anda a 12.136 revoluciones por minuto. ¿Ya?
Y después me dicen, ojo acá con la B, optimicemos, me dicen, determine la velocidad de la moto, a qué velocidad de la moto se alcanzan las máximas revoluciones por minuto. O sea, yo quiero las máximas revoluciones por minuto, pero me están pidiendo solamente la velocidad. Muchos sacaron también las RPM y no se lo estaban pidiendo, solo me pedían la velocidad. Entonces, ojo ahí con lo que me piden, porque si yo estoy después en un examen con tiempo, ¿cierto? Porque el examen sea presencial o online, ahí va a ser en un horario con tiempo. O sea, verificar que todos lo estén haciendo paralelamente, ¿ya? Entonces, si yo estoy en una prueba presencial y necesito hacer rápido, tengo tiempo, ¿cierto? Tengo que fijarme quién me preguntan. Acá solamente me decían, ¿a qué velocidad se dan las máximas? Pero no me preguntaban cuánto es, ¿ya? Entonces, lo único que yo tenía que hacer era, tengo que sacar las máximas RPM, tengo que sacar menos B partido en 2A, que sería la coordenada X del B, ¿ya? En este caso, era de esta función, ¿ya? No de esa, sino de esta, menos b sería menos 230, bueno, igual da lo mismo, partido por 2 por menos 1 sería 230 partido en 2, y eso es 115, ¿sí? 203. Entonces acá tengo 115. ¿Qué va a pasar acá? Cuando yo tenga 0 kilómetros por hora, va a tener 0 revoluciones, y cuando tenga 230 kilómetros el motor se me va a apagar, va a tener 0 revoluciones, ¿cierto? No va a poder avanzar más, ¿ya? Y en el 115, que es el intermedio, esto va a funcionar como a su máxima capacidad. También funciona si yo promedio estos dos, ¿cierto? 82 y 148, fíjense. Como esto es simétrico, si yo promedio las raíces o promedio dos puntos, también me va a dar el vértice. 82 más 148 partido en 2. ¿Qué me queda? 230 partido en 2. Y eso también es 115. Entonces, el 115 está como justo al medio. Como es simétrica, queda el 15 al medio. Entonces, ¿a qué velocidad? Máxima RPM a 115 kilómetros por hora. Nada más. ¿Ya? Si usted quería sacar cuánto eran sus revoluciones, súper, pero no era pregunta. Bastaba con decir 115 kilómetros por hora. ¿Ya? Así que ojo ahí con optimizar sus recursos en la prueba. Con lo que le estén pidiendo, trabajar. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿No? Ya. Ya, chicos. Entonces, los dejo. Próxima clase vamos a seguir viendo las funciones exponenciales. ¿Ya? Por favor, traten de hacerlas para que estemos claros antes, para que sea más fluido y ustedes puedan decir lo que más les costó, fijarse bien, decir dudas, todo eso para que les vaya súper bien. En este caso la guía no es difícil, se podrán haber dado cuenta que hay que apoyarse harto en la calculadora. ¿Ya? Así que esos chiquillos, cuídense mucho, que les vaya muy bien, no salgan a la calle si no están obligados, no saquen permisos truchos para salir a carretear. No los quiero ver ahí después en las noticias. Chao, cuídense mucho, que estén bien. Profe, una consulta.